Hola, doctora, buenas tardes. ¿Cómo le va? Daniela Hacker y Nico Campolongo y Jani Versace. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Natalia Pacífico. ¿Cómo están? Un gusto en escucharlos. Un gusto hablar con usted, doctora. Lo primero decimos que es médica especialista en epidemiología, trabaja en el Hospital Muniz y en el Instituto Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús. Doctora, cuéntenos, ¿qué viene a traer esta vacuna? ¿Qué tipo de protección? Bien, primero y principal, entendamos que, la vacuna es de aprobación reciente, ¿no? Para la República Argentina desde abril de este año y, por supuesto, con esa aprobación reciente todavía, no, hay muchas cuestiones que no conocemos, ¿no? O sea, la vacuna es una vacuna aprobada para la prevención del dengue. Hay que entender que las indicaciones pueden ser... Sí, dígame. Hola. Ahí la escuchamos, doctora, ¿eh? No, digo, las indicaciones sí, todavía adelante. están, digamos, a nivel individual será una cuestión, es cuestión de entender qué sucede con esta vacuna también a través del tiempo, ¿no? Como una nueva tecnología que está para la prevención de dengue. Y doctora, ¿quién se la tiene que dar? Porque hemos escuchado de vacunas que en otros países se la daban solo los que ya habían tenido dengue por primera vez, para evitar una segunda reinfección. Bien, en cuanto a la tecnología en base al estudio de vacunas para dengue y para otras enfermedades, existen un montón de estudios al respecto, ¿no? Esta vacuna que mencionaste, Qdengue, de un laboratorio, es una primera probada en Argentina y sobre todo teniendo en cuenta que no necesita haber tenido infección previa por dengue, que es la diferencia con otra vacuna de años anteriores, ¿no? De Envaxia, de otro laboratorio. Entonces esa es la novedad con esta vacuna, ¿no? ¿Quién se la debe aplicar? Uno diría, la aprobación de la vacuna es a partir de los 4 años, es para la prevención de dengue, indicación un poco individual, pero no puede ser, por supuesto, la única medida de prevención de dengue y teniendo en cuenta sobre todo que no es útil como función de bloqueo para esta enfermedad, ¿no? O sea, entonces repasemos. No hace falta haber tenido dengue antes, no hace falta está aprobada para a partir de los 4 años, pero sí. ¿De qué evita? O sea, evita la enfermedad y la hospitalización por dengue. La mayor eficacia demostrada en estudios clínicos tiene que ver con la hospitalización, con la internación por dengue y luego también para la sintomatología, aquellos que tienen dengue sintomático, ¿no? Claro, es importante decir que la gente que tuvo dengue cuenta que el dolor es como si adentro de los ojos lo sienten, ¿no? Yo las veces que... La enfermedad sintomática es una enfermedad febril aguda de instauración en menos de una semana de evolución, algunos tiempos más, caracterizada por fiebre, por dolores articulares, por cefalea, por dolor de cabeza, por ese dolor atrás de los ojos que es característico de esa descripción. Sí, dicen que es un dolor fuertísimo y que se siente atrás de los ojos, así lo describen, ¿no? Quienes han tenido dengue. Ahora, por ahora, es importante aclarar que es una vacuna que me cuesta casi 40.000 pesos, son 2 dosis, y por ahora alguna prepaga tiene un descuento de 40%, pero nadie la cubre. Cuando yo pregunté si le iban a cubrir o no, decían que porque no tenía que ver con bajar la mortalidad, sino bajar quizás los síntomas. Exactamente, con la disminución. Los estudios de ensayos clínicos están demostrados, tienen que ver con la disminución de los síntomas y de la internación. La mortalidad por dengue es baja de por sí, entonces tiene que ver con eso, ¿sí? Y una de las cuestiones importantes es que es de indicación privada, ¿sí? También. Y como bien no es que voy y me la doy, necesito que el médico me dé una orden para dármela. Una receta médica y que tiene además cuenta de 2 dosis separadas por 3 meses, ¿no? Ahora, doctora, esta idea de que siempre escuchamos, de que si alguien tuvo dengue por primera vez, si vuelve a tener, puede ser mortal o aumenta la mortalidad. ¿Eso en qué caso se daba y cómo esta vacuna puede interferir en eso? Esa cuestión, digamos, todavía son cuestiones que uno no puede responder con los estudios previos. La vacuna tiene un estudio de algunos años, digamos, de ensayos clínicos y de evaluación de la eficacia.
los estudios publicados tienen más que nada una evaluación de eficacia a 3 años, con lo cual uno no puede definir esto que estás preguntando como quiénes se la deben dar, que aquellos que ya la tuvieron, no. Hay que entender que un montón de cuestiones de esta vacuna, si uno no las conoce, también tiene que ver con el comportamiento epidémico de la enfermedad, con que necesita tiempo también, ¿no? Claro, lo que tenemos que decir que 80.000 pesos, porque son 2 dosis, es para un grupo de la población muy específico, porque se aplica, digamos, en aquellas zonas que son consideradas endémicas, no sirve para función de bloqueo y no debe ser de ninguna manera la única medida de prevención para la enfermedad, ¿no? Claro, hay que Tengamos poner, en cuenta que es una enfermedad vectorial en donde el control vectorial tenía que una de las principales cuestiones a tener en cuenta. Sí, hay que descacharrar, acordémonos que el dengue crece en esos chorritos de agua, esas acumulaciones de aguas chicas. Sí, en ese sentido siempre es cuestión de pensar en qué condiciones de vida y ya en nuestras ciudades, ¿no? No tiene que ver solamente con las medidas de cuestiones individuales, sino con aquellas políticas que tienen que ver con el manejo de aguas, con manejo de residuos, estas cuestiones que van a hacer a que este crecimiento de esta enfermedad en contextos urbanos haya sido de que conocemos en los últimos años y que me decían hacia el principio. Claro, o sea, eso era algo que nosotros escuchamos que quizás pasaba en el norte, pero de pronto pasó a ser algo de la ciudad de Buenos Aires. En un momento había barrios que tenían más dengue que otros, ¿no? O se escuchaba barrios que tenían más dengue que otros. Dani, Entonces, yo le quiero hacer una consulta a la doctora. Está excelente la vacuna y demás. Ahora, mi pregunta es si ante la vacuna la enfermedad puede mutar. Bueno, eso es algo que no conocemos hoy, digamos. O sea, la vacuna lo que permite es la producción de anticuerpos para aquel individuo que se le aplica, con lo cual produce esta disminución de los síntomas y la prevención de la hospitalización. El resto no podemos responderlo esto de esta manera hoy, ¿no? O sea, ¿Y tiene efectos secundarios esta vacuna? Existen efectos secundarios locales, como cualquier vacuna, ¿sí? Algunos reportes de fiebre que duran pocos días y no mucho más, ¿sí? Claro. Bueno, yo creo que lo más interesante vamos a ver las políticas de salud, ¿no? Porque que esta vacuna llegue a esos sectores donde más se necesitan y que son los que generalmente pueden son los que no pueden pagarla, ¿no? Hoy 80.000 pesos. Y siempre tener en cuenta que esas políticas de salud, más allá de nuevas tecnologías que aparezcan, también tienen que ver con aquello, sobre todo en dengue, aquello que tiene que estar relacionado con control vectorial, con gestión ambiental, con las políticas de salud urbana, ¿sí? Claro. Ahora, si alguien, digamos, está en su casa y de pronto empieza a tener fiebre alta o dolores en el cuerpo, ¿cómo lo diferencia de una gripe o de otro tipo de enfermedades? Bueno, principalmente, o sea, cualquier episodio de fiebre de instauración aguda debe consultarlo, ¿no? O sea, ya cuestiones asociadas sobre todo a dolor de cabeza, a dolores articulares, ahí empieza a configurar lo que uno llama un caso probable, siempre teniendo en cuenta el contexto epidemiológico en el que está, ¿no? Claro. ¿Y en qué momento uno siempre que tenga eso necesita ir a un hospital o puede pasarlo tranquilo en su casa? ¿Cuál es el punto de quiebre para que uno diga tengo que ir a un hospital? Y los síndromes febriles deberían consultar, ¿sí? Uno debería hacer, bueno, ¿cuál va? No siempre uno va a quedar tranquilo en su casa, no se recomienda la consulta, ¿no? Sí, y en el caso siempre tomar paracetamol por sobre ibuprofeno o no necesariamente. Sí, esa es una recomendación distribuida, sí, es también sí, la recomendación de la ingesta de paracetamol como antipirético existe, en vez de por sobre otros analgésicos y antipiréticos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctora. La verdad que es una vacuna nueva en nuestro país. Hace poco recién la están presentando y bueno, yo creo que la clave acá va a ser si tiene o no cobertura, ¿no? Tanto del Estado para la gente de obra social y prepaga y luego las coberturas restantes, a ver cómo funciona, porque digamos, estas nuevas vacunas que son caras, si no llegan solo un grupo muy chiquito, ¿no? de pacientes.
Sí, pero insisto en esta cuestión de que no es una vacuna apta para bloqueo, que es solo para zonas endémicas, y que principalmente las secciones de control vectorial y de gestión ambiental tienen que ser prioritarias, ¿no? Gracias, doctora, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.